Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Pablo Gutiérrez Luna y hoy les hablaré sobre la clasificación de los puentes. Clasificación. Y bien, los puentes se clasifican según el propósito y según la ubicación de las estructuras. Esto de acuerdo a la norma N-PRY-CAR-6-01-001 diagonal 01. Esto es de la ejecución de los proyectos de nuevos puentes según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT. Bueno, y empezamos con la de viaducto. Bueno, estas son estructuras que se construyen sobre las barrancadas en zonas urbanas o obstáculos en cuyas dimensiones quedan definidas por razones geométricas, dependiendo principalmente del tipo de rasante de la vialidad y el tipo de obstáculo de cruce. También tenemos el paso superior vehicular, el PSV, que son estructuras que se construyen en un cruce de carretera de referencia por encima de la otra vialidad, cuyas dimensiones quedan definidas por las características geométricas y restantes en ambas vialidades. Estas son más comunes de verlas hoy en día. También tenemos paso inferior vehicular, el PIV, que son estructuras que se construyen en el cruce de la carretera de referencia por debajo de otra vialidad y cuyas dimensiones quedan definidas de igual manera en las características geométricas y rasantes de ambas vialidades. Tenemos el paso superior de ferrocarril, es el PSF, que son estructuras que se construyen en referencia o por encima de la vialidad de un ferrocarril, cuyas dimensiones quedan definidas de igual manera como se mencionó anteriormente por las características geométricas y restantes de la carretera y de la vialidad. También tenemos el paso inferior peatonal, el PIP, que son estructuras, estas están destinadas exclusivamente al paso de personas. Estas se construyen por encima de la carretera de referencia y cuyas dimensiones quedan definidas de igual manera por la geometría y el rasante de la vialidad que se cruza. Esta pues obviamente son de las más comunes que se ven en los libramientos como comúnmente lo conocemos en nuestro instituto tecnológico. También tenemos el paso inferior ganadero, el PIG. Estas son estructuras destinadas al paso de personas y ganado que se construyen por encima de la carretera de referencia y cuyas dimensiones quedan definidas de igual manera por las características geométricas y las rasantes de la vialidad de la cual esta cruza. Tenemos el puente de canal. Bueno, el puente de canal pues es una estructura exclusivamente para el paso de flujo de un canal y se construye por encima de una carretera de referencia y cuyas dimensiones quedan definidas de igual manera por la geometría y la rasante de la carretera y del canal. Esta sí pues va de acuerdo al canal que está pasando por debajo de dicho puente. Tenemos el puente ducto. Bueno, el puente ducto pues está destinada pues exclusivamente al cruce de uno o varios ductos por encima de la carretera. Las dimensiones igual están definidas por las características geométricas y de las rasantes de la carretera y de los ductos. Tenemos los puentes de entroque. Bueno, estas estructuras se encuentran en la intersección de dos o más carreteras importantes que forman un distribuidor vital, que estas pues prácticamente la vemos en las autopistas. En otras clasificaciones tenemos también puentes especiales. Bueno, en los puentes especiales encontramos los puentes construidos en voladizo, pues estas son superestructuras que están construidas por segmentos o bóvedas prefabricadas o colados en el sitio mediante una siembra móvil que se colocan sucesivamente a partir de un elemento de la subestructura, formando un voladizo de longitud creciente. Hasta encontrarse con un extremo del otro voladizo en, en la parte de un elemento de la subestructura adyacente o bien hasta apoyarse en un apoyo provisional.
También tenemos los puentes empujados, que son aquellos cuya superestructura está formada por bóvedas o segmentos que se fabrican en el sitio o en un taller. Cada bóveda se ensambla a la bóveda anterior en una plataforma localizada por detrás del estribo de un margen o de una ladera. Una vez que una nueva bóveda queda unida a la bóveda anterior, pues esto forma un conjunto que empuja hacia adelante para liberar el sitio que ocupará la bóveda que sigue. También tenemos los puentes atirantados. Bueno, estos puentes son aquellos en los que el tablero de la superestructura está soportado por tirantes o cables inclinados que se anclan al otro, o varios por mastiles o torres que, que inducen a una fuerza axial de compresión o en la sección de transversal del tablero. Y pues por último tenemos los puentes en arco, que esta es una estructura cuya directriz tiene una configuración curva o poligonal en la que la carga muerta genera esfuerzos axiales con excentricidades nulas o muy pequeñas con respecto a la directriz, en tanto que la carga actuando solo se genera en una parte del claro de las cargas accidentales que generan esfuerzos axiales con las excentricidades de la directriz. Y bueno, estas pueden ser circulares, parabólicos o poligonales. Y bien, tenemos la clasificación por su geometría en planta, en trazo horizontal. Bueno, y empezamos con la normal, que pues este es un tipo de estructura en donde el eje de la estructura y el eje de los apoyos que forman un ángulo de 90 grados y por consecuencia los tableros de la planta son rectangulares. Después tenemos los esviajados. Pues bueno, se dice que esta estructura tiene esviaje o está construido en esviaje, vaya la redundancia. Esto cuando la forma de la planta del tablero no es rectangular. Esto quiere decir que los ángulos que forman son distintos de 90 grados eh, con el eje longitudinal de la estructura. Y bien, ¿qué es esviaje? Bueno, el esviaje es un ángulo medido entre el eje del río, quebrada, camino o vía férrea que cruza el puente y la línea perpendicular al eje horizontal del puente. Y pues por último tenemos la en curva horizontal, que son aquellas estructuras en donde los tableros este, se unen en tangentes consecutivas del alineamiento horizontal. Sirven para que los vehículos cambien de dirección de manera que la fuerza centrífuga a lo que está sujeto sea constante. Y bien, tenemos la clasificación por su geometría en perfil, que sería en trazo vertical. Tenemos tangente horizontal, pues bueno, estas son aquellas en donde la pendiente longitudinal es igual a 0%. Esto pues quiere decir que no existe desnivel entre el punto inicial y el punto final de la estructura. También tenemos la tangente con pendiente. Pues bueno, estas son aquellas en donde la pendiente longitudinal es diferente de 0%. Esto quiere decir que existe un desnivel en un punto inicial y el punto final de la estructura. Dicha pendiente puede ser ascendente o descendente. Y pues también tenemos lo que es curva vertical. Es una estructura en las que se enlazan dos tangentes de alineamientos vertical con igual o diferentes pendiente de manera gradual. Bueno, esto para que la componente de la aceleración centrífuga sea uniforme, lo que determina que su forma sea parabólica. Los tipos de curvas pueden ser en cresta, si estas son convexas, o en columpio, si estas son cóncavas. También tenemos la clasificación por vida útil.
Y aquí encontramos los definitivos. Bueno, pues estos son puentes diseñados para una vida útil de servicio pues muy elevada, pues se podría decir unos 75 años. Bueno, pues es una propuesta dado que pues no se tiene establecida en la vida útil en la normativa vigente. Tenemos el temporal, pues estos son puentes que se usan por un tiempo limitado y este no debe ser mayor a los 5 años. Aquí igual encontramos alcantarillas y puentes pequeños. Las alcantarillas por lo cual debajo transmiten las aguas que se de un río o quebradas, los pasos peatonales para cruzar una vía rápida, pues la longitud pues es de 1 metro a los 15 metros. Tenemos también los puentes medianos, pues bueno, los puentes medianos también pueden ser levadizos o móviles, que son pues los pasos que los que cruzan algunas autopistas. Su longitud pues es de 15 metros a 40 metros. Tenemos los puentes grandes, pues bueno, estos son los acueductos que soportan un canal o un conducto de agua, una carretera elevada. Pues esto quiere decir pues que debajo del puente hay un pavimento formado por muchos tramos cortos. La longitud pues va desde los 40 metros hasta los 100 metros. Tenemos puentes mayores, pues bueno, los puentes mayores pues son atirantados que cruzan largos alcantilados para cruzar una parte de un mar. Pues también tenemos, esta suelen ser de una longitud mayor a los 100 metros, pues este tipo de puentes lo observamos aquí en México en el paso de Campeche a Mérida, Yucatán. Y bien, pasamos de acuerdo a la vía soportada, pues tenemos puente carretero, puente ferroviario, puente peatonal y puente pues, de acueducto. Pues bueno, pues en el puente carretero, pues permite la circulación de vehículos y salvan distintos obstáculos como ríos y otras vías de comunicación, pues como puede ser un puente por encima de la vía del ferrocarril e incluso sobre accidentes topográficos de nuestro terreno. Tenemos los puentes ferroviarios. Bueno, estos permiten la circulación de los trenes como los anteriores salvan pues obstáculos diversos como ríos alcantilados y depresiones. Tenemos el puente peatonal, pues estos son más comunes de ver, son utilizados para poder realizar el cruce caminando de las avenidas altas a altas velocidades en las rutas de grandes densidades y de un tránsito muy elevado, como son las autopistas o los bulevares. Tenemos los puentes de acueducto. Bueno, pues estas, pues son utilizadas pues para las tuberías de agua, gas, petróleo o cualquier fluido a conducir. Es exclusivamente para las tuberías. Tenemos de acuerdo pues a los materiales que son de madera, de piedra de mampostería, metálicos, de concreto reforzado o pre-reforzado. Y bien, pues pasamos a las de madera, que pues fueron los primeros en construirse. Estos son los más antiguos que se han utilizado. Entre sus tipos están pues que son construidos de madera, en arcos, pórticos, vigas trianguladas. Estas se caracterizan por que su proceso de construcción es rápida y de bajo costo, pero pues tienen una gran desventaja ya que tienen una baja resistencia, una poca durabilidad y son muy sensibles a los agentes atmosféricos y muy vulnerables a los incendios, las grandes inundaciones y pues a la degradación del ambiente, por lo que requieren un mantenimiento continuo y que resultan pues a la larga pues es muy costoso. Y tenemos las de piedra o mampostería, pues estos están formados por bóvedas cilíndricas análogas al ambiente del cañón románico, aunque ellas predominan en la dimensión longitudinal sobre la transversal. Estas pues son muy resistentes y compactos. Una de las ventajas pues requiere poco mantenimiento, resisten a pues a los agentes climáticos y pues tienen un buen periodo de vida útil.
Y pasamos a los de metal. Pues bueno, estos hicieron su aparición al final del siglo XVIII y la mayoría de ellos pues tuvieron una vida relativamente corta en ese entonces. Pero ahora debido a los materiales que son derivados del hierro y que se han utilizado, pues ya tienen una mayor resistencia a la tracción, son homogéneos, pues una de las desventajas es que son muy costosos y pues su mantenimiento de igual manera es muy costoso. Tenemos de concreto reforzado o reforzado. Pues bueno, es el resultado de la combinación de hierro y de concreto. Este, Son resistentes a los agentes atmosféricos, son también económicos para los claros cortos y medianos, tienen una alta durabilidad, un bajo costo de mantenimiento y pues es de fácil adquisición de los materiales. Eso pues, lo podemos encontrar muy fácilmente los materiales con los cuales serán hechos este tipo de estructuras. Siguiendo hablando de concreto reforzado o prerreforzado, pues tenemos los tipos de puentes, que son puentes de losa prerreforzada y puentes de vigas prerreforzada. Estas pues comúnmente son de las más comunes y pues están compuestas por una combinación de cemento Portland con agregados petros, como son el agua, los aditivos, para formar una mezcla moldeable que pues al fraguar forman un elemento rígido y resistente. Pues estas pueden estar reforzadas con varillas de acero o con torones o cables de acero, los cuales pues se les induce una carga a tensión antes o después de colocar dicho elemento. Y pasamos pues a los puentes atirantados. Esta consta de tramos articulados y sostenidos por fuertes tirantes rectilíneos en ambos lados de las pilas. Pues estas en el tablero que se construye comúnmente con secciones prefabricadas, prensadas, tal que el sistema resultante es colgante prereforzado. Este se utiliza generalmente para claros largos. Este, y pasamos pues a los puentes de viga en cajón. El tablero pues se forma a base de dovelas prefabricadas o coladas en el sitio. Su elección es una viga de cajón, puede ser cajón múltiple o de ancho del puente y con alderones salientes en su parte inferior. Las vigas en cajón prefabricadas se utilizan en puentes con claros largos, sin embargo son utilizados también en claros pequeños de 15 metros, causando un peralte de la estructura sea limitado pues severamente. Y cuando la geometría de la planta pues del puente sea una curva, donde los segmentos rectos no logren adaptarse a la forma. Y pues por último, tenemos los puentes de arco construidos sin encofrado. Siguiendo con la clasificación, tenemos el puente viga. Pues bueno, estos están constituidos por piezas rectas horizontales o casi horizontales, apoyadas en dos, o más puntos que soportan las cargas que actúan sobre ellas mediante la capacidad, resistente por flexiones, y su resistencia se determina por el momento de inercia de sus secciones. También tenemos los puentes pórticos, pues estas comparten características con los puentes de arco y los puentes de viga. Estas tienen pilas y tableros solitarios, lo cual puede dar lugar a un mecanismo resistente en lo que interviene la resistencia a la flexión y a sus elementos. Al mismo tiempo, pues esta produce un efecto pórtico debido a las reacciones horizontales que aparecen en sus apoyos. Y bien, seguimos con los puentes arco. Estas son estructuras arqueadas que trabajan a compresión. Estas reparten las tensiones de manera que se produce una compresión en todas las partes del arco. Estas se encargan de transmitir las reacciones horizontales en los apoyos al terreno con base a la sedimentación y son capaces de resistir tales esfuerzos.
Pues los materiales que no resistan tracciones no se utilizan para la construcción de este tipo de estructuras, que son los puentes arco. De igual manera, pues tenemos tipos de puentes arco, que pueden ser pues los puentes de tablero superior, puentes de tablero inferior y puentes de tablero intermedio. De igual manera, tenemos puentes sustentados por cables. Pues bueno, estos puentes son más largos, se construyen en la y se construyen en la actualidad. Se pueden hacer cables a gran diámetro en los puentes de grandes luces. Esas estructuras se basan en cables. Los cables pues trabajan a tracción, tienen una elevada resistencia y por la gran flexibilidad pueden deformarse transversalmente sin que aparezcan flexiones. Siguiendo con las clasificaciones, también está de acuerdo a la tipología o diseño estructural. Pues tenemos los puentes basculantes, los puentes giratorios, los puentes de desplazamiento vertical, puentes de desplazamiento horizontal. Y bien, tenemos los puentes basculantes, pues giran alrededor de un eje horizontal situado en una línea de apoyo de manera que podemos incluir en ellos los elevadizos y los basculantes. Son los puentes más clásicos y de mayor uso en la actualidad. Los costos de mantenimiento son elevados y permiten pues al paso de buques de grandes dimensiones sin necesidad de construir estructuras elevadas a grandes alturas. Y seguimos con los puentes giratorios. Bueno, estos tienen dos posibilidades de apertura, pues que son los giros de dos vanos simétricos respecto a la pila situada en el canal de navegación, o bien girar dos semivanos este, con sus compensaciones sobre dos pilas situadas en los bordes del canal. Estos requieren un mantenimiento en forma permanente y siempre existe la posibilidad de que fallen, pues estas no son muy seguras que digamos. También tenemos los puentes de desplazamiento vertical. Pues bueno, estos son tableros que están simplemente apoyados, cuyos apoyos pueden moverse verticalmente para elevarlos a la cota que requiere el calibo de un canal de navegación. Normalmente pues estos se elevan tirando de sus cuatro esquinas. Este sistema es apto para luces grandes. Y por último tenemos los puentes de desplazamiento horizontal. Bueno, pues se desplaza longitudinalmente sobre los rodillos avanzando o retrocediendo en el voladizo libre hasta llegar al apoyo de la otra orilla. Y bien, pues esto ha sido todo de mi parte sobre la clasificación de puentes. Espero hayan comprendido el tema y pues nos vemos hasta la próxima.